Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al economista Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica de la SUAY Cañari Morona Santiago. Es también miembro de la Comisión por el Bicentenario. Entendemos que también participa en el Cabildo por el Agua, instituciones que han propuesto esta consulta popular al alcalde. Vamos a hablar sobre este tema, este mensaje dado el día de ayer por el alcalde en respuesta a la propuesta del Cabildo por el Agua y también sobre lo que está sucediendo con lo que quedó del CREA, su viejo edificio en el cual funcionaba Semplades. Posiblemente funciona aún, pero se dio a conocer ya la decisión de Semplades, hoy llamada Planifica Ecuador, de llevar sus instalaciones a la ciudad de Azogues, más allá de los desmentidos oficiales que se dieron por parte del gobierno. Iniciemos con el tema de la consulta popular. Economista Serrano, le damos la bienvenida. El alcalde de la ciudad hizo las declaraciones que acabamos de darles a conocer. En principio y en el mensaje general positivas, pues plantea por fin llevar esto a consulta popular, pero realmente dando una lectura a la letra chica, como bien lo hacen la tuitera Paola y lo han hecho otros actores en internet, se está repitiendo el mismo mensaje de hace un año, es decir, el de hacer la consulta popular, pero incluir allí otros temas relacionados con la frontera agrícola o mecanismos para detener la acción antrópica del hombre, que estarían muy bien si es que se avanzaran. La lectura que han hecho los grupos ecológicos y el Cabildo por el Agua es que no es sino un pretexto del alcalde para dilatar las cosas y quizá eventualmente llevar efectivamente a consulta de la Corte Constitucional este tema, pero con preguntas complejas y sin la estructura adecuada como para que esta no pueda ser aprobada en la Corte Constitucional. Muy importante escuchar su opinión sobre este primer tema. Muchas gracias, Gustavo. Realmente el alcalde o está mal asesorado o no ha entendido bien la situación. Lo que el grupo de colectivos estamos solicitando del alcalde es que él llame a sesión extraordinaria del Consejo Cantonal o a sesión ordinaria para que trate con los concejales la solicitud presentada por este grupo de colectivos y que lo trate de manera inmediata y en la forma más pronta posible. Él, al hacer esa intervención por el medio de comunicación, está, como él mismo lo advirtió, haciéndonos conocer su opinión y apreciación personal. Pero él no es la autoridad del GAL municipal. La autoridad es del conjunto de concejales, los 15 concejales, tanto del distrito rural como del distrito sur y del distrito norte. Son ellos los que en 3/4 partes deben decidir la consulta o la solicitud de consulta o de dictamen constitucional a la Corte Constitucional. Realmente el miedo cerval que el señor alcalde le tiene al gobierno central, que le chantajea diciendo, señor alcalde, si usted no acepta la implantación de la actividad megaminera en los páramos y fuentes de agua, no le enviamos las transferencias. Pero él debe saber que ahora y lo está sintiendo, que en esta crisis, él ha vivido el maltrato del centralismo en 2 campos específicos. Uno, en esta malhadada imposición del Ministerio del Ambiente y del Agua para ejecutar la famosa estación bomberil en la laguna, cerca de la laguna de Lincocha. Y 2, en la poca atención que el COE nacional dio a la solicitud hecha por el COE cantonal para modificar las condiciones de funcionamiento de la sociedad cuencana y azuaya, principalmente del Cantón Cuenca, con motivo de la pandemia. No entendemos entonces por qué él quiere o él menciona nuevos conceptos que son menos graves. Es decir, él puede, mediante el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo, regular el avance de la frontera agrícola en la zona de páramos, e igualmente los otros tópicos. Pero la única manera de enfrentar a este centralismo despiadado es realmente realizando una consulta, atendiendo
la realización de dos preguntas muy específicas y concretas que se refieren a la protección de fuentes de agua. La INB Metals no solo tiene concesiones mineras otorgadas por los corruptos funcionarios del gobierno central en las fuentes de origen de los ríos Irquis, Tarqui y Yanucay, sino tiene específicamente dos concesiones, una de las cuales está sobre el bosque Mazán, sobre el bosque del río Mazán. Esta concesión y esta información, lógicamente, desde el gobierno central y desde los corruptos funcionarios de del Viceministerio de Minería, no la grafican adecuadamente en los mapas. Ahora, economista Serrano, si bien usted está hablando sobre el tema, pero para no desviarnos de este acto puntual y esta declaración de Pedro Palacios el día de ayer, bien vale la pena hacer el análisis lo más objetivo posible. ¿Qué es lo que ha hecho en este sentido? Pues vuelve a repetir su discurso de julio del año 2019, que ha hecho en el transcurso de un año el alcalde en ese compromiso que adquirió, tengo que ser repetitivo, hace un año de llevar adelante la consulta, incluyendo estos dos temas adicionales. Prácticamente no ha hecho nada, más bien ha mantenido un silencio cómplice con esta propuesta del gobierno central. La propuesta que se le hace y se le ha presentado está muy bien fundamentada jurídicamente y muy bien fundamentada en los hechos y en las experiencias anteriores. La Corte Constitucional no hizo dictamen favorable a las propuestas anteriores enviadas por el señor prefecto el año anterior, dando una serie de argumentos de carácter formal, uno de los cuales era de que las preguntas debían ser sumamente específicas. Y eso es en lo que en esta propuesta se le está presentando al Consejo Cantonal de Cuenca. Habida cuenta de que en el artículo 104 de la Constitución de la República del Ecuador se permite esa opción. Se dice que los gobiernos autónomos descentralizados podrán llamar a consulta siempre y cuando hayan las 3/4 partes de los votantes que así lo decidan sobre cualquier asunto de interés en su localidad. Nuestro interés es fundamental de proteger las fuentes de agua. Permítame solamente repetir un argumento. La ciudad de Cuenca produce diariamente 500 toneladas de basura que son recogidas por la EMAC y ubicadas en el relleno de Pichacay. Pues bien, la INB Metals en el proyecto de Loma Larga trituraría diariamente 3.500 toneladas, es decir, 7 veces la cantidad de basura. La mitad de esa basura, ellos dicen que sería reintroducida a la caverna porque se trata de una mina subterránea, y la otra mitad quedaría en una relavera. Al cabo de los 12 años del proyecto, ellos tendrían acumulados como 6 millones de toneladas de basura en una zona de relavera. Esa basura contendría arsénico, cadmio, mercurio y una acidez tal que afectaría a todo el ecosistema y se infiltraría a través de las grietas que existen en el Cajas y contaminarían todas las fuentes de agua. Porque hay que saber, según el estudio realizado por el ingeniero Galo Ordóñez de Espinosa, que hay una interconexión estrecha entre todos los cuerpos lagunares o cuerpos de agua que existen en el Cajas. Y entonces, si se daña uno de ellos, simplemente el agua se contamina y se filtra hacia las otras lagunas y lagos. Por ejemplo, este es el caso que obligó a Etapa a hacer la nueva planta de Tixán, porque en un momento determinado, en una de las zonas de fuentes de agua del río Machangra, se produjo un desbancamiento y eso hizo posible que se produzca dióxido de manganeso. Y entonces el número de partículas de dióxido de manganeso en el agua era muy alto y por eso Etapa tuvo que diseñar específicamente un tratamiento para esto en la nueva planta de Tixán. De tal forma pues que la argumentación del señor alcalde no se justifica, no tiene base. ¿Usted coincidiría, economista Serrano, en lo que han opinado ecologistas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, de que la posición señalada nuevamente por el alcalde no es sino una especie de señuelo para distraer la atención, para dilatar aún más el tiempo y para eventualmente, si es que llega a serlo, presentar una propuesta inviable? Es así, estimado Gustavo, el señor alcalde está tratando de engañar a la opinión ciudadana y a los habitantes de Cuenca. Él
tiene los instrumentos para controlar la expansión urbana, como señalado, a través del Programa de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del Plan de Uso y Gestión de Suelos. Entonces, él no necesita hacer una consulta sobre esta materia. El punto central es la actividad minera, porque con la actividad minera metálica establecida se ampliará, en consecuencia, atraerá una nueva expansión de la frontera agrícola, establecimientos de suministro a quienes están en la mina e inclusive lugares como prostíbulos, porque se conoce que la actividad minera atrae una serie de emprendimientos que no son para nada aceptables. De tal forma que la punta de lanza más bien es la actividad minera, y esta es la que debe ser controlada. Si controlamos la implantación de la actividad minera en la zona del Cajas, en el macizo del Cajas, y en las fuentes de los ríos Irquis, Tarqui y Yanuncay, estaremos haciendo mucho más que lo que está enunciando el señor. Economista Serrano, usted bien señala de que el Cabildo por el Agua no está pidiéndole una opinión personal al alcalde, sino que ponga esto en conocimiento del Consejo Municipal para que, como máxima autoridad municipal, el Consejo en pleno eventualmente vote y decida sobre este tema de la consulta. Le pregunto, ¿qué impediría que concejales del Cantón Cuenca, con el número que señale la respectiva ordenanza, exijan que se trate esta propuesta del Cabildo por el Agua en el Consejo Municipal? Los señores concejales conocen de la propuesta, pues se les compartió la misma y ya tenemos el apoyo de casi la mayoría de ellos. Justamente estamos quienes conformamos los colectivos ofreciendo información fundamental y verídica y verdadera a los señores concejales, y les corresponde a ellos ya en conciencia y por responsabilidad con esta y las futuras generaciones exigirle al alcalde Pedro Palacios que haga la reunión, que haga la sesión específica del Consejo Cantonal para conocer la propuesta hecha por este conjunto de colectivos y decidir a favor de la consulta para detener el establecimiento de esta actividad minera. Conocemos que la empresa INB Metals, en alianza con los corruptos funcionarios del Viceministerio de Minas, están ya avanzando, tratando de conseguir la licencia ambiental. Habida cuenta además de que se han hecho unos arreglos institucionales para que la Secretaría Nacional del Agua pase a depender del Ministerio del Ambiente. Entonces están preparando todo el entorno para lograr una licencia ambiental favorable a sus intereses, pero en total detrimento de las fuentes de agua y de los intereses de los azuayos y cuencanos. Bueno, haremos seguimiento de este tema, economista Serrano. El tiempo no nos da para mucho más y tenemos que tratar otro muy importante tema. Hace aproximadamente ya son 4 semanas, esta emisora hizo una denuncia pública sobre una intención gubernamental de llevar Planifica Ecuador a la ciudad de Azogues. Planifica Ecuador es el ex-Semplades, la Secretaría de Planificación, que debería realizar una labor fundamental, importantísima, deficitaria en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suaya, en el austro del país, la de planificar justamente la actividad pública en general, la obra pública. Semplades y Planifica Ecuador en su turno han cumplido a medias. Nunca ha existido una buena planificación, pero sin embargo no dejaban de tener un papel logístico muy importante en la provincia, más allá de la planificación. Pues ahora prácticamente se desmembra ya Planifica Ecuador de aquí, se lo lleva a la vecina provincia del Cañar, a la ciudad de Azogues. Esto lo denunciamos y Planifica Ecuador reaccionó a través de un alto funcionario, Juan Camilo Vázquez, pidió un derecho a la réplica para desmentir a esta emisora, pero curiosamente el portal en internet, Portal Diverso, entrevistó a la secretaria de Planifica Ecuador, que realizó una visita a Cuenca y a Azogues hace 3 o 4 días, y efectivamente ella reconoció de que la decisión es llevar Planifica Ecuador a la ciudad de Azogues, y fue más allá. La decisión también es vender el edificio que fuera del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, edificio que acoge, si no me equivoco, por lo menos a una decena de instituciones públicas, de instituciones gubernamentales. Queda de por medio también el destino que se dará a un archivo muy importante, a una bitácora
de la zona austral del país, que son los archivos del CREA, con un enorme valor histórico. Habíamos señalado ayer de que sorprendía el hecho de que ninguna autoridad, con una excepción, Yacu Pérez, sí se pronunció y envió una carta al presidente de la República, pero ninguna otra autoridad de la provincia se refirió siquiera a este tema hasta el momento en que ya prácticamente se está consumando de acuerdo a las informaciones oficiales. Portal Diverso también ha entrevistado el día de ayer al asambleísta azuayo Juan Cristóbal Lloret, quien por lo menos ante esta situación ha reaccionado y ha señalado lo siguiente. Enseguida estamos con su comentario, economista Serrano. Sí, a ver si transmitimos las declaraciones de Juan Cristóbal. De las declaraciones que puedo ver de la funcionaria, la señora Argotti, muestra un total desconocimiento de las realidades, primero territoriales, y un total desconocimiento inclusive de las propias decisiones de su propio gobierno. Yo he escuchado a través de los diferentes medios de comunicación y conforme los decretos ejecutivos que incluso ya desapareció Inmobiliar. Entonces, la señora creo que todavía no se ha enterado que su presidente ha emitido una serie de decretos precisamente para retrocedernos a ese viejo país, a ese viejo pasado que tanto daño le hizo al Ecuador. Y también demuestra un evidente desconocimiento de las realidades locales. Pues. Yo no sé si la señora subsecretaria de Planificación, imagínense en qué manos está el país, la señora de Planificación, la que tiene que planificar el desarrollo y planificar precisamente a través de las políticas públicas, no sabe o desconoce que quizás aquí uno de los déficits que tenemos precisamente en el Azuay es un déficit de infraestructuras para la atención a los ciudadanos, a los usuarios del sistema público. No sé si sabe la señora, pero, por ejemplo, el Ministerio de Ambiente todavía sigue o seguía arrendando instalaciones. Arcom todavía arrienda instalaciones. La Agencia Nacional de Tránsito tiene arrendada también un edificio. La Comisión de Tránsito del Ecuador también tiene arrendado otro edificio. ARCSA, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, también tiene arrendado otro edificio. Entonces es un desconocimiento total de la señora. En esas manos está el país. Entonces, ¿cómo se... Declaraciones de Juan Cristóbal Lloret, que lo trae también Portal Diverso. En suma, arquitecto Serrano, lo que estamos asistiendo es a una nueva medida que se toma. Tenemos que reiterarlo desde escritorios en la capital de la República, de personas, esto viene de personas que no conocen la realidad de la zona austral de la provincia y que aparentemente les importa muy poco también. Esto significará menos planificación o por lo menos menos participación azuaya en la planificación de esta provincia y del austroecuatoriano, más centralismo, y está de por medio también algo que nos parece sumamente insensato, la venta de un bien público que está siendo utilizado por lo menos por una decena de entidades públicas del edificio del CREA. Su visión sobre este tema. Es lamentable, y concuerdo con las expresiones del ingeniero Lloré, esta funcionaria pública ha venido con la instrucción de liquidar a la mayor cantidad de funcionarios para hacer los ahorros de la cuenta del gobierno central. Generalmente desde el gobierno central empiezan a liquidar y a suprimir instituciones y puestos en la función pública para de esa manera aliviar la presión sobre las cuentas o sobre los fondos que ellos sí utilizan y conservan. Porque claro, terminan con un número tal de puestos públicos en provincias, como solían decir anteriormente, y ahora dicen en territorio. Y entonces, justamente esta funcionaria ha venido con la instrucción de reducir al mínimo el número de empleos o de puestos públicos. Y con esa intención, claro, busca trasladar esta tal oficina de Planifica Ecuador a otra ciudad. Pero en el fondo, el propósito de ella es simplemente sacar de la casa a la mayor cantidad de empleados públicos, pretextando que esta oficina y sus funciones van a ser implantadas en otra ciudad de la provincia del Cañar. Entonces, ese es el kit del asunto. Yo lamentablemente pienso que en los 10 años anteriores se actuó de manera tal que se redujo el conocimiento de la historia local, de la historia provincial y de la historia regional.
Y entonces las nuevas generaciones que ahora están en funciones directivas públicas no conocen del aporte y del sentido que el CREA tuvo en su momento para el desarrollo y el progreso de la ciudad de Cuenca y de las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Y entonces, por ese desconocimiento histórico, no reaccionan con la suficiente fuerza como deberían hacerlo, porque el CREA significó en la historia económica de la región y en la historia de las relaciones políticas con el gobierno central un punto muy importante de ruptura que produjo una serie de realidades beneficiosas no solo para la región, sino para todo el país entero. Ahí está el caso del complejo hidroeléctrico Paute, que en este momento suministra la mayor cantidad de energía en contraste, por ejemplo, de lo que ocurre con el famoso Coca-Cola Sinclair, que fue un fiasco. Ahí está, por ejemplo, todo el apoyo que el CREA dio para la diversificación de la actividad económica, inclusive para el establecimiento del SIDAP acá en Cuenca. Este desconocimiento de las realizaciones históricas hace que no haya una clara comprensión de lo que el CREA ha significado. Lamentablemente, el economista Correa, en su afán de homogenizar, denominando territorio o territorios, como ahora se utiliza también, lamentablemente quedó esa palabreja en la mente de muchas personas, quiso borrar las expresiones de poder regional. Para él reinar como un faraón, es decir, no quería ninguna propuesta, ninguna intencionalidad que no se originara en la oficina central de las Emplades en Quito. En la misma oficina central de las Emplades se originó el proyecto Tranvía, por ejemplo, a través del Instituto de Preinversión, que hizo un crédito para los malhadados estudios del Tranvía. Es decir, todo se centralizó. Yo no entiendo cómo esta funcionaria habla de vender las instalaciones o de poner en manos de inmobiliario, y como muy bien puntualiza el ingeniero Lloré, esta institución está en liquidación, justamente es una de las empresas públicas que está en el proceso de liquidación. Realmente me parece que el único pretexto que tiene la funcionaria es de buscar la liquidación del mayor número de empleos públicos, es decir, todas las... Solamente para ser rigurosos en cuanto a las informaciones, habíamos señalado ya hace 2 días se tomó la decisión del presidente de no desaparecer Inmobiliar, contradiciéndose con lo que habían decidido anteriormente, sino de adscribirla a la presidencia de la República, por tanto sobrevivirá. Pero continuando con el tema, Rafael Correa efectivamente desapareció al CREA, posiblemente porque significaba un estorbo al centralismo y a la planificación centralizada justamente. Y en el año 2012 decidió crear allí en el viejo edificio de el CREA el gobierno zonal 6, que es el que ha venido funcionando, un edificio que el día de hoy va a ser o subastado o vendido en estas circunstancias aún no explicadas por esta alta funcionaria de Planifica Ecuador. Esa es la situación actual. ¿Cómo complementan estas decisiones centralistas hechas ya sea en el gobierno de Rafael Correa con las que pretende hacer ahora el gobierno de Lenín Moreno, a esa situación de aislamiento y de ser víctima del centralismo y de este desarrollo inequitativo, asimétrico al austroecuatoriano economista Serrano? Lamentablemente, el poder político de la ciudad de Cuenca, en relación con el poder político del centralismo, ha ido decayendo y ha perdido. Y yo pienso que las universidades están en la obligación de organizar cursos de historia política local. Por ejemplo, con motivo del bicentenario de la independencia de Cuenca, deberían establecerse cursos de la historia política para conocer cómo fue evolucionando la relación de poder entre Cuenca y el gobierno central, desde la fundación del Estado ecuatoriano. Recordemos que el Estado ecuatoriano se fundó en 1830 en la ciudad de Riobamba y que a esta asamblea constituyente de la República del Ecuador concurrieron representantes de 3 grandes zonas del Ecuador, de Guayaquil, de Quito y de Cuenca y Loja. Y justamente se hizo en Riobamba porque Riobamba estaba como en el centro de la República para no ceder a las presiones del centralismo. Desde esta fecha de 1830 han ocurrido muchas cosas. Ya en el siglo XX, con la explotación petrolera
el centralismo se fortaleció de una manera inaudita y entonces con los recursos y los ingresos del petróleo empezó a manejar de manera más tiránica y en función de sus intereses concretos toda la relación política con la ciudad de Cuenca. Lamentablemente, los politólogos, los políticos y los intelectuales de Cuenca cedieron a esta oferta generosa del gobierno central y en muchos de los casos se volvieron funcionarios del gobierno central, lo que les impedía dar opiniones claras y contrastar sus tesis con las propuestas del gobierno central. De manera pues que el centralismo se fue consolidando. Han habido momentos de autonomía, uno de ellos dio lugar al Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, CREA, en 1958, porque había un poder político local bien establecido y bien organizado, que era el Partido Conservador. Pero luego de ese partido hubo una serie de dispersiones y entonces no se ha logrado conformar un movimiento político que defienda los intereses locales. Ahora mismo vemos que el señor alcalde, por ejemplo, se subordina y tiene un temor más allá de lo normal ante el gobierno central y la amenaza de que no le enviarían transferencias. Y por eso cede a la misma. Lamentablemente el tiempo se nos agota nuevamente. ¿Qué es lo que sugiere usted deberían hacer las autoridades locales, las organizaciones públicas, los representantes públicos de esta provincia al respecto? La pregunta sería, ¿dónde están los asambleístas? ¿Dónde está el alcalde? Y no solo el alcalde de Cuenca, sino el alcalde de Azogues y los asambleístas de Cañar, que deben defender, por ejemplo, el contenido, que deben defender el archivo del CREA, que tiene una serie de contenidos que fueron valiosos en sus momentos y que siguen siendo valiosos. Le comento, Gustavo, mi compromiso con la defensa del agua se origina, entre otros motivos, porque en el año de 1980, cuando estuve como sirviente de los intereses regionales en la dirección ejecutiva del CREA, se desarrolló el convenio INERI-CREA. Este convenio INERI-CREA hizo un estudio exhaustivo de las fuentes y de los usos y de la oferta y la demanda de agua. Ve, aquí está el documento, lo tengo justamente a mano para que las personas conozcan que uno no se mueve sin fundamento o sin criterios. Convenio INERI-CREA, estaba una de las fotos en la gráfica, una de las fotos de las chorreras del Parque Nacional Cajas. De tal manera, pues, que ese archivo del CREA contiene una serie de documentos muy importantes. Entendemos que hay una cantidad muy importante de mapas, incluso muy valiosos en sentido histórico de la provincia de la Azuay. Así es, estimado Gustavo. Es decir, una serie de reflexiones, de proyectos a nivel de factibilidad, de prefactibilidad. Ahí están, por ejemplo, los estudios y los informes iniciales de los proyectos hidroeléctricos del complejo Paute, están los informes de lo que fue Jugones y todas las historias habidas y todas de las acciones en los distintos sectores de la economía. Nosotros necesitamos, por ejemplo, perdóname, y con esto le robo un minutito más del tiempo de la programación, necesitamos, para poder salir de estas terribles crisis de la pandemia y la crisis económica que fue anterior, necesitamos descentralización y autonomía. Necesitamos descentralización y autonomía y que se coordinen, por ejemplo, las actividades en lo que es la producción de alimentos. No puede ser que haya una oficina o un distrito provincial del Ministerio de Agricultura o una oficina del Instituto de Investigaciones Agropecuarias que no tienen ningún sentido acá y que no están coordinadas o bajo la autoridad, por ejemplo, del Consejo Provincial de la Azuay. Y así, por ejemplo, en el caso de esta disputa, de esta defensa de nuestros derechos al agua, no puede ser que desde el gobierno central se nos quiera imponer la realización de la actividad minera con más Debemos concluir, lamentablemente, economista Serrano. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a la invitación de Antena 1, siempre dispuesto a salir por la defensa de nuestros intereses y a contar las historias, porque todo árbol tiene raíces para tener flores y frutos. Gracias, Gustavo. Muchas gracias al economista Enrique Serrano. Él fue uno de los últimos directores del Centro de Reconversión Económica de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, que luego fue desaparecido en el gobierno de Rafael Correa. Hoy se pretende vender incluso sus instalaciones, de acuerdo con declaraciones de la Secretaría Técnica de Planificación a través de la secretaria Sandra Argotti, quien ha anunciado además la posibilidad de venta
de los predios del gobierno zonal 6, es decir, del viejo edificio del CREA, que tiene espacios sumamente amplios, ocupados al momento por aproximadamente una decena de entidades públicas. Las 8. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es